Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación con la que inauguramos un ciclo que nos hemos más o menos inventado para hablar con editores independientes. Hoy le toca el turno a Pez de Plata, el viernes que viene estará Libros del Lince, la otra semana, a la semana siguiente viene Sajalín y por último Minúscula. Entonces será una pequeña representación, evidentemente, de lo que es el mundo de los editores independientes. Daría la cosa para muchísimo más, pero en principio lo vamos a hacer de esta manera. Yo simplemente comentaros que el hecho de que esté aquí una editorial que no es ni de Barcelona ni de Madrid, que de alguna manera aglutinan ahora lo que son las principales sellos, pues ya tiene su punto de interés, una editorial asturiana, y vamos a intentar que nos cuente un poco cuáles son las peripecias que pueden tener los editores fuera de lo que serían los ámbitos más habituales, ¿no? Yo un poco por centrar la presentación os comentaré que en el año 2006 yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto en el cual en aquel efímero Saló del Llibre de Barcelona, que duró 5, no sé ni si llegó a 6 años, pues hubo un cierto desembarco de autores de Asturias y de editoriales asturianas. En aquella época, en el año 2006, previo a la crisis todavía, pues había una cierta efervescencia, había editoriales pequeñas que empezaban a funcionar, y entonces, bueno, por allí pasaron un total, por aquí lo tenía yo apuntado, con 10 editoriales, que no estaba mal para lo que es el volumen de población que tiene Asturias, pero algo que caracterizaba a aquellas editoriales, aparte de que eran pequeñas, era que las temáticas que publicaban, algunas de ellas eran temáticas muy locales, a veces ni tan siquiera literarias, eran temas gastronómicos y demás, y las que hacían un poco más encauzaban más en el tema, trabajaban más el tema de la literatura propiamente dicha, pues tenían muy poca o muy escasa distribución fuera de lo que era el ámbito geográfico de Asturias, ¿no? Primero, con autores a veces autores locales, y el principal problema era la falta de distribución. O sea, era muy complicado fuera de Asturias encontrar un libro de aquellas editoriales. Curiosamente, pues ahora, justamente ya metidos en tiempos de crisis y demás, parece que haya habido un nuevo punto de inflexión, y ahora de esto hablaremos, en el sector editorial de Asturias, ¿no? Muchas editoriales, unas cuantas editoriales que en aquel momento ni siquiera pensaban en poder crear, o editores que ni siquiera pensaban a lo mejor en poder crear esas editoriales, pues han ido surgiendo, y además de una manera con una particularidad que las caracteriza y que creo que es lo que hace interesante. Primero, que sus autores ya no son necesariamente locales, ya no son necesariamente de Asturias, y en segundo lugar, y más importante, que su interés por llegar más allá, su interés por tener una distribución adecuada en todo el territorio, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo de Pez de Plata. Podríamos hablar de otros editores, Hoja de Lata, por ejemplo, Satori, por ejemplo, que son editoriales en las cuales pues ahora, y gracias también hay que decirlo, pues a librerías como Alibri y otras más, que están mucho más predispuestas a que existan a que haya disponibilidad de esos libros en las estanterías de estas librerías, ¿no? Entonces, nada, dicho esto, y teniendo aquí, como tenemos, afortunadamente hay más gente de ese lado que de este, que empezamos a preocuparnos un poco, pero bien, yo no voy a hacer la presentación de todos los autores porque solamente en presentación se nos iría el tiempo, pero bueno, como editor tenemos a Jorge Salvador Galindo, tenemos a Sergio Escolano, Milo Crompoti, Lorenzo Ariza, Mariano Beloy, Jorge Ordat. De todos ellos tenéis una muestra de sus últimas publicaciones. Todos ellos han publicado con Pez de Plata. Y entonces yo, para entrar un poco en materia, iré haciendo preguntas más dirigidas al editor, preguntas más dirigidas a los autores. Puedo interrumpir en cualquier momento, no se va a perder nada si yo no digo muchas cosas. Y quisiera empezar pues por una pregunta, claro, al editor, ¿no? Que yo diría, ¿no? Por esto del tema de las periferias, teniendo en cuenta que lo de las periferias es muy relativo. Antes comentábamos que, pues Oviedo puede ser una periferia de Barcelona-Madrid, pero Llanes es una periferia de Oviedo. Entonces, lo de las periferias, cada uno las va a vivir dentro de su
desde su perspectiva. Yo, la primera pregunta es, ¿pesa la periferia en estos momentos actuales? Es decir, ¿o es un mito? O sea, publicar desde Asturias y tener una distribución a nivel nacional es complicado o ya no tanto, ¿no? Y ahora ya le paso la voz a Jorge. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Efectivamente teníamos esa preocupación de que hubiera más gente a ese lado. Pero bueno, prueba superada. Gracias a la librería Libri por organizar este ciclo de edición independiente que está muy bien, pero bueno, el pez de plata y eso de la independencia yo lo veo un poco raro, porque cada vez que nos dicen eso me pongo a enumerar las cosas de las que dependemos y me vuelvo loco, porque dependemos de los autores, dependemos de los ilustradores, dependemos de los distribuidores, de las librerías, del humor con que me levante yo y del banco la mayor parte de los días. Preguntabas por la periferia y quiero dar las gracias antes a los autores que acaban de venir, que no son especialmente atractivos, pero escriben muy bien. Luego lo podéis comprobar en los libros. La periferia. Bueno, sí, dijiste una cosa muy interesante, y es que la periferia podemos considerar también que es lo que queda fuera de Asturias, ¿no? Esto ya desde la Reconquista ya está bastante escrito sobre ella. Y sí, a mí me ha pasado muchas veces cuando voy por ahí pues, a presentar los libros o bueno, a hablar de la editorial o de los autores, que parece como que pues, los editores asturianos estamos detrás de una montaña que nos sirve como de parapeto, ¿no? Y allí pues, la gente piensa que cometemos atrocidades y practicamos el canibalismo, y no es así. Hay editoriales muy interesantes, que luego también vamos a hablar de eso, supongo. Y bueno, para que veáis un poco, os voy a contar alguna anécdota, alguna historia, para que veáis la mentalidad que tenemos allí, porque quizá no nos hemos sacudido todavía ese tema de la periferia, ¿no? Yo cuando empecé a finales de 2010 o 2011, me acuerdo que me reuní con un periodista veterano de un periódico, bueno, el primer periódico de Asturias, no voy a decir quién, porque lo conoces, y yo le enseñé los 2 primeros títulos que habíamos publicado y me dice, joder, qué bien editado está esto, qué bonito es, no parece que esté hecho en Asturias. Y yo me quedé, digo, vamos, yo llevo tiempo aquí, tampoco se está haciendo muy bien, pero muy mal tampoco, yo no sé a qué estás acostumbrado tú. Bueno, a mí me da la sensación de que vamos a tardar bastante tiempo en quitarnos eso de encima, ¿no? Tanto fuera como dentro. Y estamos empezando a hacerlo ahora, porque bueno, no sé, has citado 2 editoriales, Hoja de Lata y Satori. También te puedo citar yo otras 2, que son Aventuras Literarias y Mala Sangre, y junto con Pez de Plata pues estamos montando ya, organizándonos, digamos, para dar, bueno, pasar esa frontera y empezar a hacer el mal todos los días. Bueno, no sé qué más. Bueno, no, yo quería preguntarte eso, si está, que de alguna manera lo has contestado, ¿no? Si estábamos realmente en esa percepción que yo comentaba, si realmente estamos en un punto de cambio, pero por lo que estás diciendo, por ejemplo, yo me acuerdo que en aquella época, en el 2006, con más o menos, bueno, pero en fin, existía un gremio de editores que ahora, o si no estoy mal informado, o no existe, o si existe me da la sensación de que poco efectivo es. Entonces, el que tú me estés comentando que va a haber o que hay un intento de aglutinar o de crear sinergias entre editoriales, pues de alguna manera, a ver, a mí ya sí que me parece que eso es un elemento de interés para ese momento de cambio, ¿no? Sí, o sea, simplemente nos hemos unido, yo creo que de una forma natural, porque somos editoriales que compartimos muchos puntos en común, aparte de un mismo distribuidor, que también es importante. Pero nos hemos alejado de la edición subvencionada, que está en Asturias tan presente desde hace mucho tiempo. Ahora se acabó el dinero y hay gente que anda llorando por las esquinas o cerrando editoriales, así corta. Del inmovilismo y de eso que tanto ha perjudicado, y ahí tenemos a Jorge Ordaz y tenemos aquí a Ernesto Colsa que lo pueden decir, esa forma que hemos tenido siempre de mirar hacia Asturias en vez de mirar hacia afuera, es decir, y que tanto ha perjudicado a los autores asturianos,
que es vender el libro, esa idea de vender el libro a los amigos y ya, a vender el libro en Asturias y no salir fuera y ayudar a los autores y bueno, al fin y al cabo a conseguir lectores, que es de lo que se trata. Yo, como podéis ver, hay mucho catalán en el catálogo de Pet de Plata. Pet de Plata, si no recuerdo mal, que tienes unos 15 títulos publicados. Bueno, pues proporcionalmente la representación no es... Esto es bueno, una casualidad, es que hay un mercado potencial aquí que has descubierto y que quieres... Cuéntanos un poco de esos criterios de... No, pero supongo que si hubiera un mercado aquí así, que no lo sé, pues ya lo habría descubierto otro. O sea, yo estoy detrás de la montaña. No, es casualidad. Bueno, casualidad, sí. No es exactamente, pero igual la casualidad es pues, que antes de montar la editorial conociera a Juanjo Boya, por ejemplo, que me cruzara con Milo en la Semana Negra de Gijón, tomando algo en 2011 o 12, no sé. Estaba borracho, ¿no? O quizá, o no sé, porque me gusta mucho, como dice un amigo mío, que es un cabrón, que me gustan mucho las butifarras y solo vengo por eso. Entonces, puede ser también. Por dar un poco de voz aquí a todos estos autores que tenemos, yo en ese manual de convivencia, por decirlo de alguna manera, ese manual entre editor, autor, a mí me gustaría preguntaros, una editorial de las características de Pet de Plata, respecto a una editorial más grande, más allá de las dificultades, ya anticipo yo un par, que supongo que estaréis de acuerdo, más allá de las dificultades que puede tener una editorial más pequeña en cuanto a conseguir una distribución adecuada y conseguir una promoción más potente por cuestiones estrictamente económicas, ¿cuál consideráis que sería esos puntos, o bien los puntos de debilidad o puntos de fortaleza que puede tener una editorial de estas características respecto a alguna de las grandes editoriales que están por ahí, vamos, las que aglutinan un poco las grandes cifras? Quien quiera, esto no... Yo... Sí, mejor sacarlo de aquí, ¿no? Si no, pues venga, ya te ha tocado. Me ha tocado, bueno. No, yo diría que las pequeñas editoriales que han surgido en los últimos 10 años me da la impresión de que son, por hacer un símil, una guerra de guerrillas, ¿no? Que tienen muy claro la idea que los alumbra, que es la literatura, y no muy claro nada más, ¿no? Es salir allí y a dar guerra sabiendo que tienes muchos factores en contra, ¿no? Y yo creo que este es el factor que como autor te hace estar a gusto con una editorial como Pet de Plata, que tú cuando hablas con tu editor hablas de literatura y te cuenta lo que le ha gustado de tu libro, cuánto le ha gustado, la ilusión que le hace publicarlo, y cuando te habla de los siguientes títulos te habla de cuánto le ha gustado, lo bien que te lo pasarás leyendo, etc. No hablas de si funcionará, si no funcionará, etc., ¿no? No sé si vamos a ganar esta guerra, o sabemos que no vamos a ganar esta guerra, pero nos lanzamos a la selva y que Dios reparta suerte, ¿no? Es un poco esta idea. Bueno, yo lo que destacaría de este tipo de editoriales, o al menos esta, que no conozco más, es la cercanía. O sea, yo puedo llamar a Jorge en cualquier momento, hablar de fútbol, desgraciadamente es del Madrid y eso es un hándicap, pero podemos hablar de fútbol, podemos hablar de comida, podemos hablar de literatura y siempre está ahí. En momentos bajos pues lo llamo, y en momentos bajos suyos me llama él, y no somos un mero número, somos pues un autor suyo, tenemos un vínculo y siempre está disponible. Si estuviéramos en Planeta pues tendríamos una casa en Malibú, pero esa cercanía quizá no la podríamos disfrutar, ¿no? Entonces, eso es una cosa que valoro mucho. Temas de cómo ha sido la edición, pues no me he puesto ninguna pega. Yo elegí el ilustrador, elegí lo que quería poner. Ha sido un libro hecho a medida de lo que yo quería y de lo que a mí me hacía ilusión hacer. Entonces, eso yo lo he valorado mucho. Jorge o Jordi Ordaz, bueno, es la particularidad de que es el catalán que lleva 40 años viviendo en Asturias, entonces tiene esa doble
tiene esa doble visión. Yo soy un asturiano que lleva 40 años viviendo en Cataluña, con lo cual de alguna manera hay aquí esa percepción un poco, yo con la distancia de allí y a lo mejor Jordi, que está en permanente comunicación. A mí me gustaría también, aparte de las aportaciones que tú puedas hacer, Jordi, viviendo tú esos momentos editoriales de los que yo hablaba antes con los de ahora, siendo una persona que es de Barcelona, que está allí, ¿cuál es también esa percepción tuya? ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo esto? Bueno, buenas tardes, primero. Bueno, para mí el nacimiento de estas pequeñas editoriales, vamos a decirlo así, en Asturias sobre todo, en los últimos años, realmente me ha supuesto como autor pues una especie de revitalización. Es decir, de repente me han entrado más ganas incluso de escribir ahora, sabiendo que hay allí en Asturias gente que se preocupa por la literatura y que la edita. Porque yo creo que, además de la cercanía de la que hablaba Sergi, y es verdad, estas editoriales de ahora tienen una idea de lo que debe ser su editorial. Y por encima de esta idea, yo creo que lo que subyace es el amor por la literatura. Es decir, editar literatura. Y algunos pueden decir, hombre, pero esto lo hacen todos los editores. Sí y no. Es decir, hay editores que la prioridad es vender libros. Y hay editores cuya prioridad es editar literatura que ellos consideren que vale la pena. Y en ese lugar yo lo situaría a Jorge Salvador y a Pérez de Plata, y a otros también con los que he tenido relación en Asturias. Yo, ya empieza a ser larga ya mi carrera como autor, aunque no es muy prolífica, pero sí he pasado por grandes editoriales. He tenido la suerte de que mi primera novela fuese finalista del premio Anagrama en el año 86 y publicado, por lo tanto, pues bueno, en una de las editoriales que en aquel momento era para mí una de las referencias. Luego publicado también en Destino, en Espasa Calpe. En todas ellas ha habido sus momentos de mucha satisfacción y también momentos de mucha insatisfacción. Bien, pero en cualquier caso, a estas alturas, como decía, es decir, a uno pues sabiendo que hay detrás, que puede optar a enviar un manuscrito, un original que estás convencido de que lo van a leer y lo van a leer con detenimiento y que te lo van a comentar y que vas a tener cerca al editor y te va a comentar cosas de tal, para mí esto, digamos, es impagable, ¿no? Sobre todo comparado con, digamos, ya con estos monstruos de ahora, ¿no? Es decir, estos grandes grupos editoriales que son fortalezas económicas en los cuales, digamos, este tipo de relaciones es mucho más difícil. Tenemos aquí también al lado Milo, que conoce muy bien por su actividad, no solamente como autor, sino por su actividad profesional, y es interesante también conocer, tú que conoces también el sector desde hace tiempo, tu punto de vista sobre la presencia de gente como Jorge Salvador en el punto editorial. Aquí me has puesto un compromiso. Pues sí, siéntete libre, siéntete... No, a ver, decirle a Sergio que yo también estuve en Planeta y la casa Malibú está sobrevaloradísima. No es lo que crees, en serio. Más allá de mi faceta como periodista, es cierto que conocí a Jorge en la noche gijonesa. Es cierto que tiempo después me llevó a comer cachopos en Oviedo. Ambas cosas no tienen nada que ver, lo juro, con el hecho de que yo publique con él. Son habladurías. A mí lo que me fascinó de Jorge es algo que se ha comentado ya en la mesa, es su pasión. Mi mujer aquí presente dice que el nuestro es un gremio donde cuando salimos a trabajar seguimos hablando del trabajo. Porque realmente estamos ahí porque hacemos lo que nos gusta, amamos los libros. Cuando aspiramos profesionalmente a dedicarnos a los libros, hay dos opciones. Yo elegí la fácil, que es hacerse periodista cultural y que te los manden a casa. No está mal. Pero él optó por la difícil, que es hacer los libros. Y yo eso es algo que respeto muchísimo. Mi experiencia personal con Jorge, habiendo pasado por Planeta, habiendo pasado por Random House, habiendo tenido
pedazo de editor como Constantino Bertolo en Random House, pues lo que destacaría de Jorge es eso, es la pasión, es un tipo con el que cada vez que te encuentras puedes hablar de fútbol, puedes ir a comer cachopos, pero hay literatura de por medio. A cualquier cita viene habiendo pasado por varios libreros de viejo, te trae de regalo un libro de segunda mano completamente inencontrable, colecciona libros, es decir, esa pasión que él siente por la literatura se traslada a su sello, y por eso para mí es un honor y un placer estar en él. Aquí tenemos este rincón a Lorenzo. Lorenzo, yo te quería preguntar, vamos a ver tú, ¿es complicado, un poco lo han dicho, pero sí me gustaría saber tu opinión, tener a tu editor a 800 kilómetros de distancia? Porque además, si no recuerdo mal, Samsa fue tu primer libro publicado. Entonces, ¿cómo es la relación con un autor, con un editor que está a 800 kilómetros de distancia, un autor que por primera vez presentas? ¿Y cómo llegaste tú mira, esta parte no me la... ¿Cómo llegaste tú a contactar con Jorge, con Pérez de Plata? Estabas borracho. Bueno. No sabía raro. Y es que para llegar a eso quería contar una anécdota, porque está aquí un amigo de mi pueblo, yo soy del pueblo de Zaragoza. ¿Tú te acuerdas? Hace muchísimos años, yo tenía como 13 o 14 años, que fuimos con mi primo a dar un paseo por el cementerio de 10 kilómetros de ida, 10 kilómetros de vuelta. ¿Tú te acuerdas de aquello? Que luego nos bañamos en pelotas en la balsa que hay por ahí, cruzada la carretera de Borja, ¿no? Y yo me acuerdo que mi primo le dijo a él, que es mayor que él, ambos están jubilados ahora, este está escribiendo una novela. Tú no te acuerdas de eso, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque tengo 53 y ahora he publicado. Quiero decir que voy a esto, ¿no? Es decir, he tardado mucho y ha tenido que ser él. Cuando me dijo Juanjo, y a Juanjo lo conozco también como a él, porque era el novio de mi hermana. Entonces, todo queda en esto, quiero decir, todo son una especie de cosas fortuitas, pero que a mí me han conducido, pues yo creo que a un buen sitio. En un buen día me dijo Juanjo que le había gustado una novela a Jorge, ¿no? Y alucinaba porque había perdido la fe desde mi excursión con Héctor ahí en mi pueblo, y había perdido la fe totalmente. O sea, que yo daba por supuesto que me iban a enterrar con los manuscritos. Entonces, claro, que haya ocasión de repente de que tener esta alegría, ¿no? Espero que sean más. y 800 kilómetros es que no te deja en paz. Es decir, el editor no te deja en paz. Lo bueno es lo que han dicho ellos, ¿no? Está continuamente pendiente de ti. Es como una especie de segundo padre, por lo menos en mi caso sí que pasa, ¿no? Y tienes que arrimar el hombro, que no me parece nada mal. Quiero decir, las cosas deben estar tan mal, yo no me entero porque soy funcionario, entonces no pasa nada. Pero esta gente que se arriesga de esta manera, desconozco totalmente este mundo, aun estando dentro, que es una fortuna. Porque ya he contado la anécdota, absolutamente verídica, y entonces debe ser muy complicado. Entonces, claro, adquieres la conciencia también de que estás en un club amistoso. Es decir, y así es como tienes que ver una editorial, así supongo yo. Es decir, entonces, cuando te tratan de esa manera, recibes ese trato, ¿no?, tan estrecho, tan amistoso, pues tú tienes que reaccionar igual. Entonces no cuesta ir a Oviedo absolutamente nada. Además, sabiendo de dónde estamos, de Barcelona, y siendo yo de Zaragoza, pues más Oviedo es como si estuviera en Zaragoza, o sea que no hay ningún problema. Y sí, pues he ido veces, y esta es la vida cotidiana, en este sentido, pues con un editor como nuestro amigo Jorge, ¿no? Respecto a esto que dices de publicar a los 52, mira, yo estoy leyendo ahora un libro de un autor, no sé si lo pronuncio bien, Ángel Wagenstein, el autor un escritor búlgaro, escribió el Pentateuco de Isaac, y si no recuerdo mal, creo que publicó por primera vez a los 70 años, es decir, que bueno, que nunca es estable, ¿no? Bufalino también, ¿no? El siciliano este. Por eso digo que si hay algo en lo que se envejece muy tarde, es en el mundo de la literatura. Yo quería preguntarle una cosa a Jorge. Para que una editorial, sea grande, sea pequeña, pueda hacer su trabajo, tiene que haber una buena complicidad, una buena sintonía con distribuidores y con libreros.
Yo no sé qué tan ardua es la labor que tenéis, editores como tú, para conseguir que esos libros estén en esos puntos de venta y que aguanten algo más de 2 o 3 semanas sin que sean devueltos. O sea, no sé qué tal calidad tiene esa relación y sobre todo qué tal calidad tiene esa relación con los libreros ya más inmediatos, que serían los de Asturias. Bueno, pues eso es muy importante, porque a mí me pasa una cosa que supongo que le pasará a los editores pequeños, que te levantas por la mañana, vas a ver, bueno, pues, cómo están las cosas en la distribuidora y ves 30 devoluciones, menos 30 devoluciones de un libro. Entonces ya estás jodido así, hasta que te vuelves a entrar por la tarde y ves que una librería ha pedido un libro. Entonces dices, bien, esto funciona. Bueno, difícil porque mi relación con los libreros es una relación de lector. Es una relación muy natural que, bueno, pues de un tipo que va allí y compra libros, o pasa un rato viendo lo que hay y lo compra. Yo siempre lo he dicho, como comercial soy penoso. O sea, cuando voy a vender a explicar el libro, me trabo, porque yo, no sé, a los libreros les tengo mucho respeto, pero otras veces pues hay librerías, sobre todo nuevas ahora, que parece que si no me miran raro. No sé muy bien, parece que a mí me da la sensación, yo he pateado muchas librerías antes de Pez de Plata y trabajando, pero yo veo muchas librerías que casi no sé si venden libros o venden una forma de vender libros. No sé si me estoy explicando. Igual no. Sí, más o menos. Bueno, quiero decir que les importa más cómo venderlo, cómo vender la librería que vender los libros y hablar de los libros y escucharte, que es lo que he hecho en falta yo, en algunas, tanto dentro como fuera de Asturias. Fuera de eso, mi relación es fluida y es muy importante. Siempre estoy dando la tabarra, pero claro, yo cuando doy la tabarra a los libreros o a los distribuidores o reclamo más espacio en prensa o tal, yo lo que estoy haciendo es guardarme las espaldas, porque si voy por la calle y me cruzo con un autor, le tengo que mirar a la cara, sabiendo que yo he hecho todo lo posible para que su libro esté en la librería, para que su libro se reseñe aquí o se reseñe allá o lo que sea, ¿no? Yo creo que es muy importante. Una pregunta ahora para los autores. Han cambiado mucho los tiempos, hay autores, yo no voy a decir nombres, algunos que se han manifestado claramente en contra de presentaciones de libros, en contra de tener que hacer ellos nada por sus propios libros, entendiendo que la relación con el editor, su trabajo termina donde termina el punto y final, y que luego la otra actividad, la de comercialización y distribución, corresponde directamente al editor. Estamos en tiempos de globalización, estamos en tiempos de nuevas tecnologías, de internet, de redes sociales. A mí me gustaría preguntaros a todos vosotros, en tanto y cuanto autores, ¿cuál consideráis que debe ser vuestro papel en cuanto a colaboradores con el editor para divulgar, para generar notoriedad de vuestro libro, o si realmente, una vez que está puesto el punto final y el fin, esa labor corresponde exclusivamente al editor y vosotros ya habéis hecho vuestro trabajo escribiendo el libro, vaya. No sé si hay alguien que quiera romper, empezar. Empezamos por ahí. Bueno, debo decir que en ese sentido, conmigo Jorge ha tenido un poco de mala suerte, porque cuando me fichó para la editorial, yo era redactor jefe de la revista Que Leer, la revista de libros más vendida de España, y pobre, los libros salieron en la revista, pero no salieron posiblemente con el despliegue que hubieran merecido. Es un tema complicado, en el que le recibíamos 100-150 libros a la semana, hay una sobreproducción terrible en España, eso ya lo sabemos, mucha competencia, pero el caso es que yo sentía un pudor tremendo, siendo el redactor jefe de Que Leer, a poner los libros de mi editor. Muy bien te sacaste esto.
Tuviste suerte de que lo sacara, porque yo no quería. Me obligó Tony prácticamente. Entonces, en ese sentido, la verdad que ahí me pudo el pudor y no supe hacer más. A mí, si Jorge me dice necesito que, no sé, dar publicidad a tu libro, sal desnudo y baila, sintiéndolo por el respetable, saldré desnudo y bailaré. Ahí no tengo ninguna duda, hay que arrimar el hombro, evidentemente. No es una idea. Es lo que he dicho antes, que es tan complicado desde el punto de vista del autor y del editor, de ambos, que si no se unen fuerzas no hay nada que hacer. A mí me ha costado mucho entenderlo, es decir, porque verdaderamente la escritura es un acto absolutamente íntimo, solitario. Yo había asumido el hecho de que siempre lo seguiría siendo, y en el momento que te ocurre esto, te hace mucha ilusión, y tal y como están los tiempos, no sé si antes fueron de otra manera, es el sentido de la colaboración el que tienes que tener muy a gusto, porque es que, hombre, está muy bien que te publiquen. Entonces, cuando cuentas con un compañero como Jorge en este sentido, pues yo he entendido que es así. Es decir, que es que, bueno, luego hablaremos de los dibujitos y estas cosas después, cuando de esto, pero es verdad que te sientes parte, dijéramos, de una compañía, ¿no? Estamos varios y entonces esto hay que sacarlo adelante. Quiere decir que es muy complicado. Entonces, por parte de todos. Aprovecho, ya que estás hablando de eso, a contaros cuándo lo entendió Lorenzo. Fue cuando hace poco, hace unos meses, que hubo unas jornadas sobre Kafka en Oviedo, y fuimos a comer y íbamos por el Parque San Francisco y yo íbamos hablando. Digo, joder, es que está un poco parado el libro, Lorenzo, ¿no deberíamos hacer algo? Y él, bueno, es que... Bueno, total, que a los 2 días me llama y dice, Jorge, lo he entendido. Y empezó, y aprovecho, es el único libro, Sansa, que está ilustrado por el propio autor, porque Lorenzo también tiene otros artes en su vida. Y esos dibujos que veis ahí y allí son originales de él. Que ya también a mí me gusta que se compren los libros de Pez de Plata, entonces pues, si os lleváis cualquiera de los libros de la editorial, hoy, y supongo si nos dejan, los dejaremos aquí, os podéis llevar un dibujo original. Muy bien, es decir, pues ya, no te he visto un poco tímido en el capítulo este de la promoción, los libros de todos los autores que están aquí y el resto de títulos de las diferentes colecciones de Pez de Plata están disponibles en la librería. Sepáis que están a vuestra disposición y que hoy tendréis una oportunidad incomparable, que es la de poder tener el libro firmado por los autores que están en la mesa, ¿vale? A partir de aquí ¿vale? A partir de aquí sigo con la pregunta que yo os hacía: ¿cuál es el papel que consideráis que ha de tener el autor? Si sigue siendo ese papel ya, digamos, relegado a seguir escribiendo y tal, o si en los tiempos que corren hay que aportar algo más en la promoción del libro. Sí, yo creo que coincido con todos lo que han dicho Milo y Lorenzo, ¿no? Hay que implicarse y darlo todo. Yo, cuando venda la mitad que Ruiz Zafón, me retiraré a Malibú, pero mientras tanto, pues... Creo que tenéis una fijación con lo de... Bueno, ya que ha salido el tema, lo voy sacando. No, y ya está, y a partir de ahí hago todo lo que Jorge me dice y yo hago todo. Sí, como salir con Milo. Muy bien. Bueno, yo creo que es una opción personal. Hay gente que puede ser activo o que sabe ser activo en las redes, o ahora el tema del marketing ha cambiado mucho, y hay gente que dice, pues no, ya ha escrito el libro y eso debería ser el editor. Yo creo que en el caso de estas editoriales hay que intentar ayudar al editor, porque no tiene una maquinaria detrás, ni una visibilidad, ni unos contactos como pueda tener otra editorial. Y aparte pagarle el hecho de que él está arriesgando publicando lo que a él le gusta o lo que él considera que es bueno, no publicando una cara o publicando a alguien que sabe que va a vender, sino que él no sabe si va a vender o no, pero a él le ha gustado y cree que ese libro merece estar ahí.
Entonces yo creo que tenemos que colaborar. En mi caso, pues he intentado adoptar un papel activo. Con unos colegas hice una webserie que fue nombrada una de las 10 mejores webseries del 2013 con los personajes del libro, con Pecado Concebido. Hice una web, he dado el coñazo a 4.000 bibliotecas, literalmente. He escrito a miles de periodistas y bueno, me han hecho caso muy pocos, pero bueno, y el tema de presentaciones tal, pues a mí me hace ilusión. Ir a Asturias y que pues hay gente que viene a verte, como hoy, por ejemplo, los que han venido aquí, aunque el tema es la editorial, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Salir en la radio, es una experiencia. Yo sé que no voy a poder vivir de esto y que quizá no publique ningún libro más, pero poder vivir esa experiencia, ahora que está tan de moda el vivir experiencias, pues hostia, es una experiencia impagable. Pues yo quiero aprovecharla, quiero disfrutarla. Entonces, en mi caso creo que el papel ha de ser activo. En otros casos, pues cada uno es su opción. No digo tanto que hay gente que no puede, es decir, hay gente que no tiene el conocimiento, no tiene las herramientas o no conoce las redes sociales o tal, ¿no? No estoy hablando porque hay gente que puede entender que efectivamente su papel tiene que ser activo, pero no puede. No estoy hablando de muchos de la actitud de decir, no, yo aquí ya, aquí he terminado y ahora esto es cosa de otro. Jorge, Jordi, quedas tú. ¿Qué te parece? Bueno, tú que ya... A ver, no, mi opinión veterano. es coincidente, ¿no?, con lo que ya se ha dicho. Es decir, yo creo que de entrada el deber o la labor de un escritor es escribir, pero también es cierto que una vez publicado un libro, pues si quiere ayudar a venderlo, vender su libro, pues también de alguna manera tiene que mojarse, ¿no? Claro, dependerá del carácter del escritor. Hay unos que les cuesta mucho, otros menos, pero es casi imprescindible, ¿no? Es decir, intentar moverse para poder al menos hacer llegar el libro a la mayoría de la gente, y teniendo en cuenta de que alguna de esta gente pues lo puede llegar a comprar. Por ejemplo, en Oviedo no hay libro que se publique allí que no, en Asturias, que no se presente, por ejemplo, no haya una presentación en una librería. ¿Qué se gana con esto? Pues bueno, se gana pues vender aunque sean unos pocos ejemplares en la librería, pero vender unos cuantos, ¿no? Luego tener la suerte de que la noticia sea recogida por un periódico y bueno, ya se tiene mucha suerte por la televisión regional. Es decir, dar a conocer, es decir, porque el libro encerrado en una librería, con la avalancha de novedades compitiendo por el escaparate, pues es muy difícil que a lo mejor pues una pequeña editorial pues tenga suficientemente fuerza como para ser muy visible, ¿no? Lo normal es que no sea tan visible como la última novedad de la gran editorial o el último bestseller, ¿no? Entonces, el autor, ¿qué puede hacer? Pues bueno, evidentemente pues intentar ayudar, yo creo, en la medida de lo posible de cada uno, ¿no? Uno de los autores que estáis aquí habéis tenido esa experiencia sublime de ir, por ejemplo, en un transporte público y ver a alguien que está leyendo vuestro libro y ese subidón y alguien ha tenido esta oportunidad, la ha vivido allí. Yo es que creo que muy pocos incluso de los grandes han tenido esa posibilidad, salvo que escriban bestsellers, ¿no? No era por si alguien la había tenido y que nos explicase qué se siente, pero veo que de momento no. Bueno, habrá que seguir haciendo mucho ruido para que eso suceda. Yo quiero preguntarle ahora, volviendo al tema editorial. Perdón, aclararé que yo es que voy en moto. No, que no parezcamos ahora que nos en transporte público, así que... Vale, muy bien. Entonces, no has tenido la oportunidad igual de coincidir. Muy bien. Seguro que sí, Que se encuentras a alguien. 700. Yo quería preguntarte, Jorge, en Pez de Plata, un poco, vosotros tenéis 3 colecciones, de las cuales algunas van dirigidas a autores que publican su primera obra, otras son autores más veteranos. Cuéntanos un poco cuál es el criterio editorial. Yo entiendo que, a ver, siempre se dice que los editoriales más pequeñas un poco también publican lo que les guste y tal, pero bueno, supongo que habrá también un cierto criterio comercial, marketing, es decir, pensaréis en un público al cual vais a dirigir vuestras colecciones, es decir, que hay una cierta
una cierta armonía, una cierta coherencia en las colecciones. No sé, a ver. Hombre, eso espero que sí. Vale. A ver, mira, te voy a contar otra anécdota. Es que yo voy por anécdotas. Vale, muy bien, eso. Que el otro día estábamos presentando con Mariano, cuando estábamos en Gijón con Rafa, el de la buena letra, y dijo una cosa muy graciosa. Dijo, yo me acuerdo cuando... ¿Tú conoces a Rafa? Bueno, Rafa Gutiérrez, da igual. Igual sí. Dice, yo con Pez de Plata al principio estaba un poco desconcertado porque no sabía hacia dónde iba su catálogo. Y yo estaba pensando, igual yo tampoco en aquel momento, pero vamos a dejarle hablar. Y dice, y ahora ya sé por dónde va. Y yo esperando, digo, bueno, dice, tú publicas lo que te sale del pijo. Y yo, bueno, puede ser, tiene sentido. Yo pienso que ahora, después de 15 títulos, y de los que vienen, que ya están tal, yo creo que empieza a cobrar sentido. Y empieza a cobrar de alguna manera extraña, porque todo lo que yo me planteaba al principio se está cumpliendo, no porque lo diga yo, pues porque, oye, lo ha dicho mucha gente, muchos lectores, o en prensa, o lo que sea. Y es, pues, aquel tópico que se habla siempre, bueno, ¿qué vais a publicar? No, autores diferentes, ¿no? Autores diferentes es complicado, porque... Pero resulta que cuando la gente lee los libros, se dice, hostia, esto no es lo habitual. O sea, son autores que participan de una serie de coordenadas en las que yo pensaba al principio y que se han ido cumpliendo, como es, pues, conceptos como la hilaridad, el desconcierto o esa personalidad, de búsqueda de nuevos caminos temáticos o narrativos. Creo que todo esto se está cumpliendo y entonces sí, entonces es cuando el catálogo empieza a cobrar sentido. Y antes se lo comentaba a Juanjo ahí, que los veía todos juntos y claro, como yo en casa, esa es otra, los veo todos dentro de cajas, pues no, así tantos juntos pues no los veo. Y dije, joder, esto tiene sentido, macho. Estético también. Como que también hay un criterio, Sí. habría que tenerlo. Tú Todos pregunta. sabemos de la importancia que tiene la portada de un libro. Bueno, sí, bueno, para nosotros, hilando con lo que decías antes de las librerías, la visibilidad es muy importante. Es muy importante que los libros estén ahí, que se vean, porque lo hemos querido así como editorial. Hemos decidido que las cubiertas fueran llamativas, porque, bueno, pues a mí me gustan. Yo fui muy lector de aquella colección Contraseñas, que la tengo entera, estoy muy orgulloso, y de los primeros títulos, 50 y pico títulos, dirigía esos diseños Julio Vivas y que a mí me parecían maravillosos y que luego los dejaron, los cambiaron por otro diseño más convencional, ¿no? Sí, que bueno, estaba diciendo. Bueno, yo te estaba preguntando por los criterios editoriales. Sí, criterios editoriales. Bueno, pues es lo que te estaba diciendo. Digamos, yo busco un autor que tenga tres cosas, ¿no? La personalidad, voluntad de estilo, la imaginación. O sea, a mí me gustan los libros que me cuenten algo diferente, que me lo cuenten de otra forma y que diga yo, joder, este tío tiene algo que no sé lo que es y voy a hablar con él para descubrirlo. O voy a editar el libro para que me lo cuente otro. No sé cómo... Es más un sentimiento que una certeza. No, sí, porque igual, oye, pues yo no sé lo que tiene el tío, yo sé que esa novela, y ahí voy con la tercera cosa, que es la provocación de sensaciones materiales en el lector. Eso a mí me parece muy importante. Por ejemplo, el libro de Sergi, ¿no? Pues a mí me parece muy material. O sea, me parece un libro de 50 carcajadas por minuto. No, de llorar todavía no tengo. Y es eso lo que busco básicamente. Entonces pues me lo salto. Bueno, llevamos con otras editoriales, como sabéis, viniendo 3 años ya y en abril será el cuarto. Muy bien, yo no lo conocía y a mí me encanta porque veo cosas que no veo allí y es gente comprando libros. Ahí está muy bien, pero o sea, la gente como que es tan poca que igual está dentro de las librerías y entonces no te la topas por la calle. Y aquí, claro, es una maravilla porque
no sé cuánta gente hay y todos comprando libros, y bueno, eso es maravilloso. Bueno, yo puedo coincidir con lo de la gente. La presentación de mi libro en Oviedo reunió a 4 personas y evidentemente firmé muchos más cuando estuve aquí firmando en Sant Jordi, en la mesa de... Esa es una espina que tengo clavada yo, Milo, y tenemos que repetirlo porque algo hicimos mal. Lo hicimos en un bar. Eso es lo que hablaba antes de esto de las librerías. Pues es ese bar lo mismo, tío. Ese bar... Jorge, hacía frío y yo fría. No. Ah, bueno, sí, tú estás haciendo. Sí, pero fue una hora mala, yo qué sé, bueno, en fin, olvidémoslo. De hecho, creo que todas las personas que estaban en aquella presentación están hoy aquí. No, mentira. ¿No? Pues falta Miguel Barrero. Está bien. Con eso me retiro. En Zaragoza. Bueno, yo estoy en Sant Jordi una vez, ¿no? El último año, ¿no? Me parece, porque fui de visita el primero. Ah, bueno, sí, el primer año no estaba publicado. Yo lo que hice en Sant Jordi es coger un papel, me puse a dibujar, que es lo que hago en las reuniones del trabajo, no levanté cabeza, yo creo que no fue un buen marketing. Vendí 2 a mi amigo Julio y a su padre, o sea que si él compró uno para él que ya lo tenía y otro para su padre, y luego vino aquella amiga, me acuerdo, también, y creo que ya nadie más. A lo que levanté la cabeza pues habían pasado los 3 y ya está. O sea, que decir que... Pero bueno, la cabeza más veces yo creo que hubiese servido más y cada vez que sí, sin duda. Me intimidé de tal manera que me puse al de esto, yo veía que sombras que pasaban por él y no fue una buena estrategia, me parece a mí. Ahora sin bromas. Estamos diciendo aquí, no nos ven en el transporte público, vendimos 2 porque no levanté la cabeza. Es que está muy mal el tema de la venta de libros. Yo, dedicándome al mundo de la prensa cultural, me doy cuenta, los que antes vendían 10.000 hoy venden 1.000 con suerte. Y entonces, claro, una editorial pequeña se nota muchísimo. Lo que hace Jorge es una heroicidad, y el hecho de vender poco, que nadie vaya a pensar aquí que habla en detrimento de los libros o de su apuesta. Es que estamos en un contexto francamente difícil. Yo me gustaría preguntarle a Jorge, a lo dicho, él coleccionó aquella colección de contraseñas, de anagrama. Yo tengo una visión de ti como de editor a la vieja usanza. ¿Tú tienes modelos de editores, o cuando comenzaste, pensabas en algún editor así, tradicional, histórico? No, la verdad es que no. Yo no me fijaba tanto en el editor, yo me fijaba más en los catálogos, en las colecciones, en el tipo de literatura que a mí me gustaba, y entonces, bueno, por eso no fue esa que comentas y que comenté yo antes, no fue una colección que yo hiciera de forma ordenada. Yo simplemente fui reuniendo libros sin ningún tipo de conciencia de colección, hasta que me di cuenta que los estaba coleccionando. Entonces digo, hostia, si son 201 y tengo 145, estoy coleccionando esto, de alguna forma, ¿no? Y me fijaba más en todo eso, en los diseños, me fijaba bueno, pues eso, en el tipo de autores que publicaban, que traían de fuera, tal. Todavía sigo... Eso es un vicio muy malo, ¿eh? Porque, sí, yo ahora estoy metido en otro rollo que ya te contaré, que no quiero decir aquí porque sería prolijo. Pero, sí, lo que quería comentar es que sí que está complicado el tema, pero bueno, esas presentaciones donde van 5 personas y vendes 3 libros, está muy bien también. Hay que hacerlo. Y ya está. Ha habido presentaciones en las que pues, he vendido 50 o 70 libros, hoy mismo. Se presentó en Murcia la Agenda Negra, el último. Me ha dicho, bueno, pues se venderían 30 o 40. Yo, fantástico. Habrá otras de la Agenda Negra en que se vendan 5 o 7. Y hay que seguir. Y con esto os quería invitar, si cuando acabemos ahora, porque no va a haber mucho más tiempo, si os apetece echarle un vistazo a los libros y preguntarme cualquier cosa sobre ellos, si tenéis dudas sobre cuál comprar o no, lo que, vamos, que habléis conmigo. Realmente cuando luego
yo me he encontrado hablando con editores y la verdad es que un poco el festival va por cada casa, va diferente. Yo he hablado con gente que no se quejan y digo, bueno, vamos bien y tal. Claro, yo no sé, porque esas cifras, al ser un mercado tan concentrado en pocas editoriales, hay toda una gran cantidad luego de pequeñas editoriales que se reparten, digamos, ese resto de venta, ¿no? Claro, yo no sé en el caso vuestro si del año, si se nota o notáis desde ese punto de vista que las cosas están un poco mejor o no, o vais igual, o nunca habéis tenido esa sensación de que vaya peor. Yo creo que sí que es verdad que va un poco mejor, pero no lo achaco a que la crisis haya medio pasado o hayan mejorado las cosas. Yo lo achaco a que poco a poco la editorial va siendo conocida, y como va siendo conocida, los libreros van apostando más por ella y el libro está más visible. Y es a lo que voy yo. Cuando está visible, interesa. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que vender así, pero es que estoy seguro que en este catálogo cualquiera de vosotros va a encontrar uno que le guste. No le van a gustar todos, no van a ser de su cuerda todos los libros, pero sí que va a haber alguno que le interese. Y eso yo creo que si ha mejorado la editorial ha sido por eso, no por otros temas ni por que hayan aumentado los lectores. Yo creo que es por lo que planteamos. Nos hemos planteado bailar con la más fea, que es la literatura española, y que parece... Yo siempre pongo un ejemplo que es muy representativo de esto, y es el caso de Jorge Ordaz. Y ahora es por qué. Jorge Ordaz publicó hace... No sé si os disteis cuenta que hace como 2 o 3 años, y todavía sigue coleando el tema, se empezó a publicar mucha bibliofilia, libros, sobre librerías. Pues eran todo traducciones, eran autores norteamericanos, ingleses, franceses, y tuvieron mucho bombo en todos los sitios. Entonces nosotros sacamos un libro que se publicó hace 25 años, ahora ya 26, que fue Las confesiones de un bibliófilo de Jorge Ordaz. Este libro, cuando en España no se hablaba sobre bibliofilia, se publicaba mucho menos, evidentemente, aquí está. Jorge Ordaz escribió esto, y es que no solo escribió un libro sobre bibliofilia, sino que se fue a lo que a mí me gusta llamar, y él no lo sabe todavía, la forma corrupta de la bibliofilia, que es la bibliofagia, ¿no? Que es todavía vete al extremo. Bueno, pues a mí me duele cuando un libro como esta novela, que es maravillosa, pasa desapercibido y resulta que traducciones están en todos los sitios, están en prensa, están visibles en todos los lados. Digo yo, qué pena, qué pena. Y me quedo aquí pinzado porque me da pena. Yo quiero destacar también es decir, desde hace 10 años a esta parte ha habido como una eclosión de pequeñas editoriales en España, fruto de diferentes motivos seguramente, ¿no? Pero la mayoría de estas pequeñas editoriales han hecho una labor que está muy bien de traducción de libros extranjeros y de recuperación de clásicos, pero faltaba una editorial especializada en una labor mucho más difícil, más compleja, más ingrata y que necesita una visión más a largo plazo, que es la edición de autores que están escribiendo ahora y que no caben en los productos de las grandes editoriales, y que además lo haga con una vocación de reunir a diferentes generaciones, que tú puedas estar publicado al lado de un autor como Jorge Ordaz o al lado de Sergi Escolano, ¿no? Es decir, este trabajo de cantera, de cuidado de la literatura, de gente que está intentando hacer literatura y que no hace el producto típico, un thriller, una novela de amor, etcétera, que es lo que se puede vender en las grandes editoriales. Este trabajo es muy difícil, es muy ingrato, y yo creo que aparte de Jorge, en este país hay pocas personas que lo estén haciendo en este momento. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no la tenéis, yo ahora me gustaría, si los autores aquí presentes queréis apostillar algo, poner el punto, rematar, si no vuestra... Bueno,
Yo quería simplemente apostillar una cosa. Cuando me ofreció Jorge la reedición de las Confesiones de un bibliófago, yo le dije que sí. Y le dije que sí inmediatamente porque yo sabía que este libro, que es sobre libros, iba a estar editado en una editorial cuyo respeto por el libro es máximo. Es decir, no se ha incidido aquí, a lo mejor no se ha incidido demasiado, en el cuidado de las ediciones de Pez de Plata. Es decir, si las ojean, si las ven, si las tocan, es una edición cuidadísima en todos los detalles, desde la tipografía, las cubiertas, el diseño de las ilustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues no tuve muchas dudas porque prefería antes que no se reeditase a que se reeditase mal a que pudiese hacerlo, pues en cambio en una editorial que sabe cuidar lo que es el libro material, que también es importante. Es decir, no solo lo que hay dentro, desde luego, contenido, sino también el formato, el soporte. En ese caso, pues es de agradecer. Es una de las yo creo, de las señas de identidad, en este caso, de Pez de Plata. ¿O más? Bueno, si no hay nada más que decir, ahora creo que...